Ya. Entonces, aquí me da unos buenos parámetros bastante claros, no son tan ambiguos como determinar parámetros en el transistor. Un voltaje de ruptura, 30 voltios. Aquí tenemos otro valor que se conoce como el ITCM. ¿Sí? Dice que el ITCM yo puedo controlar hasta 10 amperios entre estos dos terminales. ¿Qué más tengo por acá? Y lo que habíamos determinado, el voltaje para activar era la corriente de 200 microamperios y el voltaje de 0.8 voltios. La corriente de mantenimiento de 5 miliamperios. ¿Sí? Y bueno, acá hay otros parámetros que por ahora pues no vamos a necesitar. Muy bien. Entonces, lo que hizo Ángelo en su exposición y en su práctica, que por eso yo les digo, ¿no? Los diseños de los SCR que hay en la web son bastante confiables, ¿no? Aquí dice que es de 0.8 voltios. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que con el circuito que nosotros tenemos, aquí hayan 0.8 voltios, o lo mismo que garantizar que aquí hayan los 200 microamperios. ¿Sí? Para ello, colocamos una referencia de resistencia. La verdad no comprobé si este valor de resistencia garantiza eso, así que voy a poner aquí un valor de resistencia de tal forma que limite a los 0.8 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí los 5 voltios siempre van a estar ahí. El SCR se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces no se va a prender nuestro LED. Por lo tanto, al momento de que alcancemos aquí, tenemos los 5 voltios con la resistencia, cerramos este interruptor de aquí, ¿sí? Garantizamos un valor mayor a los 0.8 voltios en el SCR se cierra y por lo tanto el LED se va a encender, ¿sí? Se va a encender y aquí esta resistencia que está puesta aquí es para garantizar que no vaya más voltaje o más corriente de la necesaria al LED, ¿no? Entonces, como son 5 voltios, 330 ohmios, aquí tenemos que garantizar 20 miliamperios, si se acuerdan, ¿no? Entonces, yo diría que si aquí es para 20 miliamperios, por acá necesitaríamos más o menos una resistencia de 1 kilo ohmio, más o menos. Entonces, se prende el LED, pero queda enganchado. Lamentablemente, yo aquí, por ejemplo, ya le voy a quitar el desactivar aquí. Abro el circuito, ya no hay nada en el gate, es como si estuviera completamente abierto, pero el SCR queda enganchado. Ese es el punto del SCR. Queda enganchado. Por lo tanto, la única forma de desactivarlo sería una, puenteando el ánodo y el cátodo, es decir, haciendo un puenteo con un cable externo, hacemos un puenteo entre el ánodo y el cátodo, lo cual nos suena bastante útil. El otro es invirtiéndole la polaridad, es decir, cambiando estos 5 voltios hacia abajo y acá 0 voltios, que básicamente es lo que hace, ¿verdad? En ese control de fase, cuando pasa al semiciclo negativo se desactiva, es decir, invierte la polaridad. Y la otra forma de desactivar es quitando la alimentación. ¿Sí? Es la única forma. Por lo tanto, esa es la que vamos a aplicar en ese circuito y es lo que hizo Ángelo en su exposición. Quitó la alimentación. Entonces yo aquí desactivo mediante un interruptor. Le abro el circuito y aunque el SCR quedó enganchado, ya le quité la alimentación, entonces ya volví a abrir el SCR y puedo volver a hacer el ciclo. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, no sé si quedó entendido esta parte, chicos.
Creo que la explicación que dieron sus compañeros también fue bastante acertada, así que no creo que haya muchas dudas. Digamos, vamos a hacer por compuerta, pero en este caso vamos a hacer por una carga en AC, ¿sí? Con un voltaje de corriente alterna. Y por acá lo vamos a activar con, se me ocurre, con un Arduino. Con un Arduino, por aquí, recuerden que el Arduino manda 5 voltios o 0 voltios. Y yo tengo que garantizar por aquí únicamente que haya más de 0.8 a 1.2 voltios en mi gate, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que garantizar que hayan 0.8 voltios, ¿sí? Pero por el lado de acá le voy a conectar la parte dura del SC, le voy a conectar una carga en AC. En el ejemplo anterior era una carga en DC. Entonces yo voy a representar esto que tengo aquí. Voy a representar por acá. Ya, muy bien. Voy a poner aquí la señal en alterna que tengo de ese alternador, ¿verdad? Que es estos voltios de corriente alterna. Pero en ese caso yo voy a activar el SCR con pulsos de corriente directa. ¿Sí? Entonces yo por acá voy a activar mi SCR. Voy a decir que este es el voltaje o los pulsos de activación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo al Arduino mando 0 voltios, por aquí no pasa nada, ¿verdad? 0 voltios, acá hay 0 voltios, no pasó nada, ¿verdad? El gate está apagado. Pero justo en ese instante, en la mitad, más o menos aquí en la mitad, se me ocurre mandar ese pulso. ¿Sí? Se me ocurre mandar 5 voltios y garanticé que aquí van a haber 0,8 voltios y pum, mandé el pulso. El pulso puede ser pequeñito, ¿sí? Puede ser un pulso pequeñito, ¿sí? Uy, así bien finito, o puede ser un pulso grande, ¿sí? No importa, el SCR con un pulso pequeño, con un pulso grande le alcanza para quedarse enganchado. Entonces yo, por ejemplo, aquí en ese punto disparé, mandé 5 voltios, que al SCR le llegaron los 0,8 voltios y se disparó. Entonces a la carga le estoy mandando justo en ese instante de tiempo. Se activó, por lo tanto se va a prender un poquito, porque le mandé justo la mitad. Por acá vengo 0, 0, vuelvo a poner 0 voltios en el Arduino, le puedo dejar incluso enclavado ese pulso ahí, pero recuerden que cuando llega a 0 se desactiva, es como quitarle la alimentación, llega al semiciclo negativo y es como invertir la polaridad, no va a prender porque es un diodo. Yo, por ejemplo, yo aquí puedo disparar. Disparo, otra vez con el Arduino disparo, pero como es el semiciclo negativo, no va a hacer nada, el SCR simplemente va a ignorar ese pulso porque no puede hacer nada. Llego con el Arduino, vuelvo a disparar, ahora quiero disparar aquí, los 0.8 voltios. Y en este caso lo disparé un poquito más pegadito. Entonces mandé más voltaje RMS a la carga, quiere decir que ahora la luz va a brillar mucho más. Va a brillar mucho más. Entonces esto también es controlar el voltaje de disparo en el gate, que básicamente es los 0,8 voltios. ¿Sí? Y la otra forma que había de activar un SCR era por temperatura, pero sabemos que activar
un dispositivo por temperatura, más bien es una forma de activación indeseable, ¿sí? Que nosotros no queremos dentro de nuestros dispositivos. Dentro de nuestros dispositivos. Por lo tanto, podríamos hablar de las formas de desactivación del transistor, del SCR, ¿no? Que cuando dicen tiristor, todo el mundo cree que se habla solo del SCR, ¿no? Es muy común. Formas de desactivación. Sabemos que para que se mantenga la corriente entre el ánodo y el cátodo debe ser mayor a la corriente de mantenimiento. Si está por debajo de ese valor, se desactiva el SCR. Y ya vimos que las formas de activación, de desactivación era uno, quitando la alimentación. Y también invirtiendo la polaridad, ¿verdad? Invirtiendo la polaridad de la alimentación. Invirtiendo. Y pues había otra que era puenteando el ánodo y el cátodo, pero bueno, no tiene mucho sentido. Prácticamente generar un cortocircuito, puenteando ánodo y cátodo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, esto básicamente lo que es un SCR. Pues yo les recomendaría mucho que hicieran la prueba, así como ya lo hizo Ángelo. Son dispositivos de activación mucho más confiables que los transistores. Por eso hoy en día los transistores se relegan a sistemas de conmutación, es decir, a sistemas de control. Por ejemplo, yo aquí, en vez de poner un Arduino con una resistencia, le puedo colocar aquí también un transistor, ¿sí? Porque recuerden que aquí son 200 microamperios. Una forma de garantizar de que efectivamente vaya esa corriente acá, podría yo colocar aquí un transistor, ¿no? Para que me ayude a la conmutación del SCR, ¿sí? Entonces se relegan un poquito más a esas aplicaciones. Vamos a ver ahora el segundo tiristor más usado, que es el TRIAC. El TRIAC es un dispositivo mucho más estable que el SCR, pero su desventaja es que soporta menos amperaje que el SCR. ¿Sí? Podríamos decir que es más estable que el SCR, pero soporta menos amperaje entre el ánodo y el cátodo que el SCR. Es decir, para cargas más pequeñas. El TRIAC básicamente es como tener dos SCR en antiparalelo, ¿verdad? Entonces, si yo en algún momento necesito controlar corriente mucho mayor que la que soporta el TRIAC, pues podría utilizar dos SCR y los podría conectar en antiparalelo y tendría la misma función del TRIAC. Entonces el TRIAC hace lo mismo que el SCR, pero en el semiciclo, pero también trabaja en el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes, si en algún momento, vuelvo, repito, necesitan controlar una carga mayor que la que soporta el TRIAC, trabajen con dos SCR y puentean los gates, ¿no? Los TRIAC, asimismo, yo puedo controlar el disparo tanto con corriente alterna como con corriente directa. Vamos a ver un poquito ese datasheet del TRIAC. Acá tengo un BT137, que es un TRIAC. ¿Qué me dice de los TRIAC? Bueno, los TRIAC pueden soportar en sus terminales, en este caso, hasta los 600 voltios, ¿sí? Vemos que este modelo de TRIAC puede soportar
hasta 65 amperios. ¿Sí? Y vemos aquí que como podemos soportar máximo 600 voltios hasta en nuestros terminales, sería muy difícil controlar por voltaje de ruptura. Por lo tanto, tendremos que controlar por la corriente de disparo del gate. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay varios parámetros. Yo me voy a remitir simplemente al primero, que es garantizar 10 miliamperios de 2.5 a 10 miliamperios en la corriente de disparo. Esto para la corriente de disparo del gate, ¿no? Esa es la corriente de disparo del gate. Vemos ahí el voltaje de disparo del gate. Solo hay la corriente de mantenimiento, que es 2.5 voltios. 2.5 miliamperios a 20 miliamperios. El tipo de encapsulado. Se repite lo mismo. Ya, muy bien. Me va repitiendo. 737, 60, 600. Ya, muy bien. Entonces aquí simplemente me está dando la corriente de disparo. Ya, muy bien. Entonces yo tengo que garantizar de 2.5 a 10 miliamperios en mi gate. ¿Sí? Entonces, una forma habitual, podríamos hacer ese mismo controlador de fase. ¿Verdad? Y tendríamos que limitar de igual forma el disparo en el triac. Ese es un error que suelen cometer bastante, y yo he visto que lo cometen bastante con el triac, ¿sí? Si nos damos cuenta hay que limitar a 10 miliamperios. Entonces, si yo tengo que limitar a 10 miliamperios, yo, por ejemplo, aquí voy a hacer de tener un divisor de voltaje, ¿verdad? Yo necesitaré aquí una resistencia bastante grande para limitar ese voltaje, que es de 2.5 a 10 miliamperios, que es lo máximo que puedo soportar. Entonces yo necesitaré aquí una resistencia muy grande, ¿sí? Para poder controlar ese triac, ¿sí? Y es un error que suelen hacer. Ya vamos a ver cuál es ese error que suelen hacer. Aquí, por ejemplo. Ya vamos a ver este triac. Muy bien. Por aquí se mueve. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo funciona este equipo. Es lo mismo que teníamos con el SCR, ¿sí? Podemos aquí controlar, si nos damos cuenta tendríamos que controlar con resistencias bastante grandes para reducir el voltaje y de alguna forma garantizar 10 miliamperios, ¿sí? Es decir, en un punto dado yo puedo ir manipulando y puedo ir moviendo mi punto de disparo, ¿sí? Entonces digamos que aquí está 0, 0, 0, llega un punto que alcanza los 10 miliamperios, que es, bueno, entre 2.5 y 10 miliamperios, se dispara el triac, llega al 0, se desactiva, ¿sí? Se desactiva, y por debajo de eso
otra vez vuelvo a garantizar los 10 miliamperios y se vuelve a activar. ¿Sí? Llega al 0, se desactiva, llega otra vez y alcanza la corriente del gate y se vuelve a activar. Y ¿qué es lo que tengo? Un RMS mucho mayor que en el SCR, que se traduce a mi lámpara que se va a prender mucho más. Y por el contrario, yo voy manipulando un poquito esto, yo puedo tener un poco menos de voltaje que suministro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo trabajo con el TRIAC? Si en el TRIAC el ángulo de disparo de aquí a acá, digamos que fue de 60 grados. Y el ángulo de disparo de aquí a acá fue de 40 grados. Aunque no haya manipulado nada, se produce un pequeño retardo. Entonces, nosotros no podemos garantizar que en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo tendrán el mismo ángulo de disparo. ¿Sí? Para poder garantizar eso necesitamos un DIAC. ¿Sí? Un DIAC, eso lo explicó bastante bien. Lo explicaron, ¿verdad? El DIAC. Uy, mejor vuelvo a dibujar eso. Bien. El DIAC no tiene compuerta. Es un dispositivo que funciona tanto en el semiciclo negativo como en el semiciclo positivo. ¿Verdad? Por aquí voy a colocar mi DIAC. Una desgracia estos dibujos. Pero... bueno, por aquí está mi DIAC. Por acá está mi DIAC. El DIAC, nosotros podemos tener, por ejemplo, del DIAC podemos tener un DB3, que es el más utilizado. Por ejemplo, un DB4, un DB6. Si está DB3, se activa con 30 a 35 voltios. Si es DB4, se activa con 40 a 45 voltios. Si es un DB6, con 60 a 65 voltios. ¿Sí? Quiere decir que si yo lo estoy controlando, obviamente ese sistema funciona en corriente alterna. Voy a colocar así. Tengo los 110 voltios, voy a hacer la relación del DIAC. El DIAC, digamos que aquí el tope que yo tengo es 110 voltios. ¿Sí? El DB3, el DIAC, si tengo un DB3 justo cuando hay aquí 30 voltios, el DIAC se va a disparar y va a dejar pasar el voltaje. ¿Sí? Y si tengo menos 30 voltios, él también va a dejar pasar el voltaje. ¿Sí? Justo en ese voltaje que es. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo controlar, digamos que aquí tengo 50 voltios, yo aquí puedo garantizar 30 voltios. ¿Sí? Y si tengo 30 voltios, este interruptor que estaba abierto se cierra. ¿Sí? Y deja pasar. Entonces el DIAC le va a dar esa estabilidad al TRIAC que necesita para tener ese voltaje y para tener esa corriente pequeña que tenemos ahí. Por lo tanto, el error que suelen hacer cuando activan el TRIAC y el DIAC es que se olvidan de colocar una resistencia intermedia entre ellos dos. Y es una resistencia más o menos en el orden de 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque recuerden que efectivamente el DIAC le permite controlar que aquí ya solo lleguen 30 voltios. Contrario, con ese divisor de voltaje, podría manejar más o menos, pero recuerden que lo que yo necesito es controlar que esa corriente de disparo no supere esos 10 miliamperios. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de colocar esta resistencia. ¿Sí? Algunos diseños yo he visto, y lamentablemente algunos estudiantes cayeron en esos diseños, que no tenían esta resistencia intermedia entre el DIAC y el TRIAC, y ¿qué le pasó al TRIAC? Se quemó. ¿Sí? Se quemó porque no pudimos limitar la corriente en el gate. ¿Sí? Entonces ya que tenemos aquí este DIAC y este TRIAC, ya podemos controlar que nos dé una señal simétrica, a la salida de la carga. Por ejemplo, algo así. Que me dé esto a la carga y de esa forma yo puedo hacer que brille un poco más o que brille un poco menos
mi lámpara de aquí, ¿no? Es un buen controlador de iluminación que se conoce como un dimmer. ¿Sí? También podría activarlo con una señal de DC, por ejemplo 5 voltios. Ya no necesitaría Zodiac, ¿verdad? Si quiero hacer el disparo con corriente directa, pues podría hacerlo directamente con un Arduino, ¿verdad? Con 5 voltios y controlar esos 10 miliamperios sería mucho más fácil controlarlo, ¿verdad? Pero si vamos a trabajar en un dimmer con corriente alterna, siempre tratemos de hacerlo con el jack para garantizar que vamos a limitar un poco el voltaje y también de esa forma podemos poner una resistencia para limitar esa corriente, ¿sí? Y de esa forma van a tener prácticas o una aplicación bastante sencilla. Entonces digo, los diseños que hay en internet, vuelvo y repito, son bastante confiables. No sé si tienen alguna pregunta. Está entendido, esta es una parte introductoria, hay muchos más parámetros técnicos que se tienen que considerar. Uno de ellos es el ángulo de disparo. Cuidado con la cámara. Pero en general este es el comportamiento general de los tiristores. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe.